crisis económica, crisis financiera, ahora crisis del euro. Además, para solucionar estos problemas, Europa ha decidido austeridad y más austeridad, frente a otras políticas completamente diferentes, como es la política de los Estados Unidos, donde es verdad, austeridad, pero con crecimiento. Incluso últimamente hubo una carta de algunos gobiernos, entre los cuales estaba España, señalando a la Comisión y al Consejo de que era necesario ahora relanzar la economía, mejorar los mercados, etc. Hemos invitado al vicepresidente de la Comisión Económica y Monetaria del Parlamento Europeo, Pablo Salva, para que nos explique cuál es la situación de esta crisis. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, don Julio, por invitarme. Gracias. La crisis tiene 5 años ya y no se ven perspectivas hacia futuro mediano o corto de salir de ella. ¿Qué piensa usted? La mayor parte de los indicadores parecen indicar que al menos a nivel europeo lo peor ha pasado. Llevamos 5 años, seguramente hayamos por el camino cometido errores económicos, algunos gobiernos no hicieron sus deberes, lo hemos visto recientemente en España con el incumplimiento del objetivo del déficit del año 2011, que el gobierno anterior se había comprometido en el 6% y ha sido el 8,51%, y el problema es que estos errores que se han ido encadenando en muchos Estados miembros nos han llevado a que estamos todavía en la situación en la que nos encontramos. Pero yo creo que estamos mejor que hace un año. Tenemos el Fiscal Compact llamado, que como bien ha dicho, consagra la austeridad y ahora sí ya que empieza a debatirse que hay que impulsar el crecimiento. Y yo creo que es el próximo paso. Se han consagrado la austeridad y ahora entre todos los Estados miembros, junto con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, tenemos que ver cómo incentivar el crecimiento, es decir, incentivar la creación de empleo. Sí, precisamente, como lo he señalado, hay 2 grandes posiciones, la europea y la norteamericana. La norteamericana está relanzando su economía, ha mejorado bastante, incluso en algunos casos como el empleo, pero también está haciendo austeridad. Europa se dirige más y cada vez más a la austeridad, los presupuestos cada vez más austeros, la situación. ¿Es que esto va a permitir el crecimiento? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, partimos de 2 puntos de partida diferentes. Yo creo que usted ha hablado de crisis económica, crisis financiera, yo añadiría también crisis política. Si vemos los indicadores macroeconómicos de Estados Unidos y Europa, no son peores en Europa. Me refiero a déficit y deuda. ¿Y por qué Europa está en una peor situación? Porque aparte de una crisis económica, tenemos una crisis política y una crisis de credibilidad y una crisis de confianza. El euro hoy no es, para muchos, un proceso irreversible. Para algunos sí que lo es, como yo, como el presidente del Van Rompuy, como el presidente de la Comisión Europea y otros tantos gobiernos. Pero hay algunas frases, permítame la expresión, desafortunadas. Hace 3 semanas el ministro de Interior alemán decía que lo mejor que le podía pasar a Grecia era que saliera del euro. Esa clase de declaraciones están haciendo mucho daño a la credibilidad del euro y a la credibilidad de la Unión Europea. Entonces tenemos que mandar mensajes claros. El euro es un proceso irreversible. Grecia es parte fundamental del euro. Y una vez que convenzcamos a los mercados de que el euro es un proceso irreversible, una vez que convenzcamos a los mercados de que la austeridad va en serio, es decir, que incorporemos el llamado Fiscal Compact en nuestras constituciones o leyes equivalentes, lo que está previsto en los próximos meses, entonces es cuando podremos incentivar el crecimiento. Pero tenemos que tener claro que no tenemos recursos económicos, con lo cual, hace poco escuchaba al comisario de Industria y vicepresidente de la Comisión Europea, tenemos que incentivar el crecimiento sin dinero. ¿Y cómo hacerlo? Pues a través de muchas opciones. Mencionaba usted una carta de varios primeros ministros y jefes de gobierno de la Unión Europea, entre ellos Mariano Rajoy. Hay que fortalecer el mercado único, hay que fortalecer el mercado único digital, hay que fortalecer el mercado único energético. Además, está el Banco Europeo de Inversiones, que podría financiar grandes infraestructuras europeas como los corredores ferroviarios que crearían a corto plazo empleo, pero harían que la economía europea en el futuro fuera más competitiva, porque permitiría que las mercancías transitaran de forma más económica por la Unión Europea. Con lo cual, hay muchos debates sobre la mesa. Ahora lo que tenemos que hacer es materializarlos, implementarlos.
Crecimiento y credibilidad de Europa, esa es, digamos, la frase fundamental. Efectivamente, crecimiento y credibilidad. Yo me quedo con esas dos claves. Bien, pasemos a otro tema que se relaciona naturalmente, que es el impuesto a las transacciones financieras. En vuestra comisión me parece que van a discutir o están discutiendo este tema y el Parlamento apoya mucho. ¿Cuál es la situación? Bueno, hay un debate, hay unanimidad de que la situación idónea para la implantación del FTT o Impuesto de Transacciones Europeas sería todos los Estados miembros. En caso de que no se implementara en todos los Estados miembros, pues se podría producir, en caso de no estar bien diseñada, una fuga de operaciones financieras hacia el Estado que no lo aplicará. Eso es evidente y somos conscientes de ello. Dicho lo cual, estamos pidiendo a los ciudadanos europeos esfuerzos, muchos esfuerzos en algunos casos. Con lo cual, yo soy de los que opina que de esta crisis económica y esta crisis política somos responsables todos, políticos, ciudadanos, bancos, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que todos tenemos que salir, arrimar el hombro y salir entre todos de esta situación. Los ciudadanos estamos haciendo un gran esfuerzo, se nos están pidiendo sacrificios y yo creo que en la mayor parte de los países los estamos asumiendo y asimilando, con lo cual yo creo que también es hora que la banca de alguna manera asuma cierta responsabilidad. Con lo cual yo creo que el reto al que se presenta la Unión Europea es diseñar una tasa sobre transacciones financieras que sea aceptada y aceptable por todos los Estados miembros y que minimice estos costes negativos que podía ser la traslación de operaciones de un país a otro. De todas maneras, esa tasa de las transacciones financieras está ampliamente apoyada por Alemania, por Francia y por otros grandes países. Y por España incluido también. Y por España, por supuesto. Lo que el problema, me parece a mí, son los ingleses, que no están de acuerdo con esa tasa. No veo cómo los vamos a poder integrar. Bueno, yo creo que se está negociando, y lo que hay que intentar es que los 27 Estados miembros asuman este impuesto. Y me consta que es hacia donde se dirige el objetivo de la Comisión Europea. Yo creo que el objetivo es que todos los Estados miembros acepten la FTT, la tasa sobre transacciones financieras, y se están haciendo esfuerzos al respecto, me consta. De no ser así, pues abrirá otro debate. ¿Merece la pena continuar si no es con todos los países? Yo creo que seguramente sí. Yo creo que seguramente es importante mandar una señal clara a los mercados y a los ciudadanos. Bien, otro tema de debate, además, en el propio Parlamento, que se ha debatido mucho, son los eurobonos. ¿Cuál es la situación? Ya no se habla mucho de los eurobonos, me parece. Bueno, yo sí que creo que hay cierto acuerdo en que los eurobonos son una parte de la solución del problema en el que vivimos. El debate está cuando Alemania ha dicho que los acepta, pero como el final de un camino. Hay otros países, incluso el Parlamento Europeo, que somos más partidarios de una implementación más prematura de los eurobonos. Aquí radica también una de las diferencias entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos tiene una reserva federal y tiene un tesoro único. Europa no. Europa tiene 27 estados, somos 27 estados, 27 tesoros, pero compartimos una política monetaria. Y lógico cuando se comparte una política monetaria es que haya cuanto menos coordinación económica, que es lo que consagra el Fiscal Compact, disculpen, y lo lógico es que haya un tesoro único. Y yo estoy convencido que pronto o tarde, y yo creo que más pronto de lo que algunos creen, tendremos un tesoro único europeo que en una fase inicial de forma mancomunada emita eurobonos, es decir, deuda conjunta, y en una fase ulterior lo haga incluso de forma solidaria. Eso sería una parte de la gobernanza económica, supongo yo. Es efectivamente una parte importante de la gobernanza económica. Bien, en cuanto al euro, usted ha hablado de la credibilidad del euro, pero la situación es débil, o sea, falta de confianza en el euro. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer Europa para reforzar la credibilidad del euro, que ahora está en su fase, digamos, menos importante que hace algún tiempo? Bueno, lo primero, como he dicho al principio, mandar un mensaje claro. El euro es irreversible y Grecia no va a salir del euro.
Luego, consagrar el Fiscal Compact, incorporarlo a las constituciones o leyes equivalentes de los Estados miembros. ¿Podría explicarnos a lo mejor qué es el Fiscal Compact? Bueno, es un acuerdo por el cual los Estados miembros se proponen no tener unos déficits excesivos y lo consagran en sus constituciones. España ya lo hizo el pasado verano con el acuerdo entre el entonces gobierno socialista y el Partido Popular, que entonces estaba en la Constitución. Ahora hay que materializarlo, y no solo por parte de España, sino por parte del resto de los Estados miembros. Con lo cual ahí se consagra la austeridad y se consagra la coordinación económica. Y la tercera fase es la del crecimiento. Bien, en cuanto a la supervigilancia que tienen los bancos ahora, los seguros, ¿está dando algún resultado este control, esta vigilancia que hay después de la crisis? Recordará usted que se lanzó justamente durante todo un periodo la mayor vigilancia, la mayor supervisión de los bancos, seguros y bolsas, ¿no? ¿Está dando resultados? De hecho, el año pasado entró en vigor los tres paquetes de supervisión bancaria, supervisión de empresas de seguros y supervisión de empresas de valores. Es evidente que tenemos que ir hacia una supervisión europea, que es lo que se diseñó cuando se aprobaron esos paquetes de supervisión. No es lógico que tengamos bancos que actúan en todos los Estados miembros, pero que antaño eran supervisados tan solo por el supervisor nacional donde estaba su sede central. Ocurrió lo que ocurrió, que algunos bancos escaparon al control del supervisor y nos llevamos desagradables sorpresas con la caída de varias entidades financieras y el posterior rescate, que mejor no recordar. Yo creo que la nueva supervisión europea y las nuevas agencias de supervisión están haciendo un buen trabajo. Hay que dotarlas de recursos para que en el futuro sean capaces de hacer una verdadera supervisión europea. Luego, casi la última pregunta, las agencias de notación. Se hablaron mucho en una época, quizás ahora tienen menos impacto, pero todavía tienen una influencia muy grande ante cualquier país, ¿no? El Parlamento, justamente, vuestra comisión habló mucho de ello. ¿Cuál es la situación también de estas agencias? Yo creo que ha dicho una frase clara, don Julio. Yo creo que tienen menos impacto, y yo lo traduciría incluso en menos credibilidad. Cuando Francia se le degradó y perdió la AAA, la siguiente emisión de deuda la colocó más barata que la emisión anterior a perder la AAA. Eso es una prueba. Bien, es verdad que las agencias también y que los inversores tenían descontada esa posible pérdida de la AAA, pero también prueba que las agencias de calificación han perdido la credibilidad que tenían antaño. Eso es evidente. Yo creo que las agencias de calificación son un instrumento más a la hora de evaluar los diversos instrumentos financieros, incluida la deuda de los países, pero insisto, un instrumento más. No son el instrumento a tener en cuenta. Y es verdad que hay que ampliar la competencia, y en eso estamos de acuerdo en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo. La mayor parte, todas las agencias europeas son de participación estadounidense, y eso puede crear en algunas ocasiones, o algunos creemos que puede crear en algunas ocasiones, cierto conflicto de intereses a la hora de evaluar la deuda europea frente a la deuda americana, por lo cual creemos que sería positivo incentivar la creación de una agencia de calificación europea. Pero aquí surge la discrepancia. Algunos creen que debería ser pública, a lo que yo creo que es un error, porque no podemos ser jueces y parte. Yo creo que hay que intentar promover desde la iniciativa privada una agencia de calificación. Habrá todavía mucho debate sobre este tema, me imagino. Una última pregunta. ¿Usted es optimista o pesimista en cuanto al futuro de la crisis y la situación actual? ¿Qué piensa? Pues yo quiero ser optimista. Yo creo que los últimos indicadores combinados de la OCDE nos llaman a pensar al optimismo. Christine Lagarde esta semana o la semana pasada también fue en esa dirección. Dijo que lo peor había pasado, que no podemos levantar la guardia, que tenemos que seguir en esta dirección, pero que si seguimos en esta dirección no iremos a peor. Yo sí que creo que lo peor ha pasado para Europa y ahora debemos estar atentos. Pablo Salva, eurodiputado, vicepresidente de la Comisión Económica y Monetaria en el Parlamento Europeo y miembro del Partido Popular en el Parlamento. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias, don Julio. Gracias.